buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a desnudar una de las tantas facetas de la pequeñez humana. Porque en este caso, las víctimas son las personas con discapacidad. Las víctimas y los denunciantes. Específicamente, deportistas uruguayos de élite, cuyo principal obstáculo no es ese hándicap motriz con el que arrastran desde su nacimiento o a raíz de un accidente, sino ese organismo que con la plata de todos nosotros debería ayudarlos a competir internacionalmente. Me refiero al Comité Paralímpico Uruguayo, que en los últimos años ha sido 2 veces intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura, la última de las cuales derivó en una denuncia penal donde se señala una contabilidad por lo menos oscura, apropiaciones indebidas y sus directivos terminan siendo los principales beneficiados a expensas de los deportistas, que debían ser quienes deberían estar en el primer lugar. Es por eso que a partir de este momento nuestro santo y seña podríamos decir que es, sí, currando con la discapacidad. En un informe a cargo de Patricia Martín, van a ver, ¿no?, que es indignante por un lado, doloroso al mismo tiempo, y también es cierto, ¿no?, estimulante, ¿no?, porque estamos hablando de esas personas que han tenido que lidiar con una traba física, en algunos casos de su nacimiento, en otros de grandes, y lo han hecho destacándose en esos distintos deportes o disciplinas, pero sin embargo se encuentran con otra traba contra la que es mucho más difícil luchar. Y de eso vamos a hablar hoy. Yo les decía que se están llevando a cabo los Juegos Panamericanos en Lima. Hemos tenido varias medallas, ¿no?, en nuestros deportistas en las últimas horas. Y todo esto apunta a clasificar para lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a desarrollar el año que viene. Bueno, paralelamente con las personas con discapacidad también, una vez que terminen estos Juegos Panamericanos, en Lima se van a llevar adelante los Juegos para Discapacitados a partir del 23 de agosto para clasificar precisamente a los Juegos Paralímpicos del año que viene en Japón. Sí, igual hay que hacer distinciones, no todas las disciplinas olímpicas también tienen su contraparte paralímpica. Me estaba fijando y existen 27 disciplinas paralímpicas, mientras que en los Juegos Olímpicos son 67. Claro. Y cuando decimos disciplina, por ejemplo, nos referimos a atletismo, que puede tener 100 metros llanos, cosas con vallas. Acá estamos viendo los distintos deportes en los Juegos Paralímpicos. ¿Ah? Algunos que dicen, van a venir más. Cuesta fútbol 5, como una persona ciega puede jugarlo. Bueno, ya lo van a ver, pero es así. Y hay distintas categorías también, ¿no? Digamos que con categorías uno se refiere a que en atletismo, como decíamos, tenés los 100 metros llanos o con vallas, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo también de categorías, porque yo no sabía esto, pero para estos juegos cada atleta va con una junta médica que le asigna un puntaje del 1 al 10. Siendo 10, digamos, una persona sin discapacidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Una persona que tenga una discapacidad motriz leve, por ejemplo, le falten 4 dedos de una mano, pero tenga todo el resto de su cuerpo en perfectas condiciones, no podría competir en igual condición en los Juegos Olímpicos, porque la mano se necesita para nadar y claro, por ejemplo, impulsar más agua, pero tampoco podría competir en las mismas condiciones contra una persona, por ejemplo, que no puede mover sus piernas. Entonces, esos 2 atletas sí pueden competir, cada uno con categorías de su puntaje. Entonces, bueno, en natación hay muchas categorías. Según cuánto le afecte la discapacidad, claro, en su desempeño. Digamos. Exacto. Ajá. Y también... ¿Y qué pasa con los deportes? Yo hablaba del fútbol, por ejemplo, deportes colectivos, así, donde puede haber personas con distintos grados de discapacidad, ¿no? Bueno, me explicaba Daniel Facal del comité algo muy interesante del básquetbol en silla de ruedas, que también se asignan puntajes, pero ya no es del 1 al 10, sino es del 1 al 4,5. También, porque es distinto si uno puede mover, hasta acá no puede mover, o puede, tiene abdominales. Entonces, con esos puntajes, el director técnico arma su equipo y no se puede pasar de 14 puntos. O sea, entre la suma de todos los que están en la cancha. Claro, o sea, no puedes poner a todos los que tengan 4,5, o sea, que tengan la mejor condición física posible. Y bueno, tenés que hacerlo matemáticamente para que te dé menos de 14. Está bien, y mantener, digamos, que cierto equilibrio y paridad entre las distintas selecciones. Y hagamos una distinción, que estos juegos
son para discapacitados motrices, personas con discapacidades motrices. Personas con discapacidad intelectual tienen otros juegos que son las Olimpiadas Especiales, Ajá. que explicaban que son más recreativas que competitivas. Esto Bien. es profesional. ¿Y Uruguay tiene alguna medalla paralímpica en su haber? Sí, tiene una, la de Jorge Lerena, Jorge Lerena, claro, en me acuerdo. 1996. Ahí lo estamos viendo, sí, que no ganó la vidente, medalla, sí, que ganó la medalla de bronce por los 200 metros llanos. Sí, vos capaz no te Con acordás porque discapacidad visual. era muy Yo chica. tenía 2 años. Claro, por eso yo me acuerdo, Jorge Lerena, los más veteranos también. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a ver que lamentablemente los atletas uruguayos han tenido que lidiar con obstáculos y muchas veces más difíciles que esas discapacidades físicas de las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque hay algunos que deberían ayudarlos y según ellos mismos denuncian, terminan currando con la discapacidad, porque todo se sabe. Mi discapacidad es PC, parálisis cerebral. Tengo una lesión desde nacimiento. Eso me genera una espasticidad en todo el cuerpo y una dificultad para caminar. Quedé ciego cuando tenía 16 años a raíz de un disparo en la cabeza, o sea, intento de suicidio. Yo nací con glaucoma, pero tuve la oportunidad de ver hasta los 15 años. Ya ahí quedé ciego total. Tenía aproximadamente 18 años, me vinculo al deporte, empiezo a hacer básquetbol en silla de ruedas. A los 21 me empezó a convocar Rubén Acosta, una eminencia del deporte con las personas con discapacidad de nuestro país, y José Martínez, en aquel momento el presidente de una institución llamada Codepar. Son los dos que empezaron a motivarme para que viniera. Luego hice tenis de mesa, era un jugador, no una estrella, pero sí me defendía. Comenzamos haciendo lanzamientos de bala y disco, jabalina, y después empecé a entrenar, empezamos a hacer 100 metros también. En el 95 fui al Panamericano y salí segundo en tenis de mesa. Después tenía el récord nacional en C5, que es la categoría mía de natación. Si bien ya tenía superado el hecho, la decisión que había tomado y demás, siempre digo, tuve que quedar ciego para aprender a ver. Obviamente el deporte es un aliciente, yo siempre digo, no es la panacea, pero el deporte ayuda para muchas cosas. Es que estaba justamente en ese momento depresivo de que había perdido la visión y bueno, no, acá se terminó todo. Pero los principales obstáculos que debieron sortear estos deportistas no fueron los de sus discapacidades. Al poco tiempo de empezar, el entrenador de William le planteó prepararse para el Mundial que se iba a realizar en Berlín en el año 1995. Y yo le decía que no podía, no bajaba el minuto, yo acá en 400 metros. Bueno, me entró a motivar y bueno, seguimos entrenando. Y bueno, y 58.5 y era la meta que teníamos. Cuando llego a Montevideo pongo los 58.5. Cuando estábamos ya festejando de que habíamos puesto la marca para ir a Berlín, se nos acercan y se nos dicen que se habían equivocado y que eran 57.5. 57.5. Digo, no, me están tomando el pelo, digo, no puede ser, digo. Y bueno, y quedó por eso y quedamos afuera y no sé qué, y bueno. Ya ahí ya no me entró a gustar la cosa. A mí me encanta que me ganen en la pista. Que me ganen porque son mejores, pero no los papeles. El comité debe brindar toda la información, cosa que no lo hacían. Y enviaban a los amigos. Yo ya estuve por dejar ahí directamente. Fue un momento de mucha bronca. Yo me acuerdo que hice la marca una vuelta para Argentina, para Mar del Plata, pero como siempre, por amiguismo a veces había más simpatía con un atleta que con otro, y aunque tú tuvieras la marca no te llevaban. Yo veía que subían al avión gente que o no entrenaban poco, nosotros entrenábamos todos los días. Daniel recuerda por esos años un viaje en el que fueron a competir en básquetbol a Argentina, donde tuvo una mala experiencia con la jefa de delegación. Habían carteles que el agua de la canilla no era potable y no se podía tomar. Nosotros nos sentamos en una mesa y la señora Cristina Rosselló se sienta en otra mesa. Ella obviamente consume un vino embotellado, me acuerdo, todo eso. Que está bien, seguramente lo pagaba ella de su bolsillo, pero como jefa de delegación tenía que también, ¿no? Tenía deportistas a cargo, ¿no? Y nosotros consumimos el agua de la canilla. A los 2 o 3 días nos invita al parque, hay un parque en Mar del Plata muy conocido, parque acuático. Nos invita a todos nosotros a ir, que ella pagaba la entrada. Yo a lo cual dije que no iba, porque me sentí indignado. O sea, me querés pagar una entrada al parque y no me compraste una botella de agua para tomar, que era importante, y me puedo agarrar una diarrea, lo que sea, en pleno
¿Entendés? No lo podía creer. Y cuando volvimos a Montevideo, yo hice la denuncia como corresponde, ¿no? Hice la nota, la presenté en OMPLI. Y bueno, esas malas prácticas, al parecer, se contagiaron en el tiempo y siguieron. La gota que colmó el vaso fue cuando fuimos al cenar en Buenos Aires y no había lugar para el entrenador de nosotros en el hotel porque no había para pagarle. El entrenador de nosotros durmiendo en un sobredormir abajo un árbol. El entrenador de nosotros durmiendo en un sobredormir abajo un árbol. A mí eso no me gustó. En ese momento también me acuerdo que quedó un atleta, uno o dos atletas quedaron en Montevideo y que formaba parte de la posta 4% para llevar 2 personas, una masajista y una otra persona que no sé a qué fue, que creo que fue a pasear a Buenos Aires a hacer compras. Por mejor marca técnica que tuvieras, por más que fueras bueno en la pista, lamentablemente se arreglaban las cosas en los papeles de otra manera. Le dije al entrenador, bueno, Rubén, termino acá, cuelgo los zapatos, no corro más. Y así fue. Y en ese momento era el mejor en Sudamérica, ¿no? En el 99 yo fui vicecampeón panamericano. En el 2000, que era Sydney, yo tenía marca B, Andrés Furtado tenía marca A, que había sido campeón panamericano en lanzamiento de jabalina en México 99, y también llevaron creo que un atleta solo. Presentabas el plan de trabajo con la marca realizada, simplemente te decían que no había cupos, pero antes te decían comiencen a trabajar. Una delegación no se compone, como se hace habitualmente acá en Uruguay, de varios dirigentes y un atleta, que lamentablemente es la historia del Uruguay, ¿no? Yo estaba en coordinación con la gente de Argentina y llevaban todas las disciplinas, pasaban los 50 atletas. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con el esfuerzo de un ser humano. ¿Sabes lo que era estar en el living de mi casa con mi familia y escuchar a Mario Berti decir Álvaro Pérez fue llamado al punto de largada en Atenas 2004 para la maratón y no se presentó? O sea, me llevaban a tomar del pelo, a decirme que estaba inscrito y que iba, y me avisaban una semana antes que ya está fuera de la delegación. Que por no caerle simpático lo dejaban afuera. En el 2008, Álvaro nuevamente puso la marca para las Paralimpiadas que se realizarían ese año en Beijing, compitiendo en maratón. Pero fue más fácil poner la marca que lograr sobrepasar las trabas para poder ir. No me aceptaban la marca porque decían que no era una marca reconocida oficialmente. Después que les gané esa pulseada, me ponían diferentes tipos de excusas. Yo necesitaba llevar 2 guías para que me hicieran 21 kilómetros cada uno de guía. El atleta ciego tiene que llevar su guía o sus 2 guías según la longitud de la carrera. Me ponían la barrera de que no había dinero para llevar 2 guías y demás. Inclusive ya tuvimos la dificultad que uno de los guías se tuvo que quedar fuera de la villa. No se debería trabajar así. A Beijing fue Henry Borges, el judoka, y yo. El entrenador de Henry Borges, como corresponde, también fueron mis 2 guías. Fue la doctora Rosselló, cosa que cuando se la necesitó no se la encontró porque estaba paseando. Y fue Maidan Caputi en esa oportunidad, que creo que fue como jefa de delegación o algo así. Y también, increíblemente, fue una persona que la pusieron como mi entrenador, que no era mi entrenador, que yo no lo conocía, y a mi entrenador, que era quien debía ir a acompañarme, como es lógico, no le permitieron ir. Igual, de todas maneras, él se portó excelentemente, pero él fue muy honesto y me dijo, mira Álvaro, yo soy profesor de educación física, pero de entrenamiento no sé nada. Dice, así que vamos a hacer lo que te indique tu entrenador, inclusive fuimos defendidos por él. Vivimos situaciones, por ejemplo, cuando estábamos en el aeropuerto de New York, que tuvimos que hacer una escala de 9 horas, estas señoras, las cuales reciben plata de varias instituciones a nivel gubernamental, inclusive a veces ayudas del exterior, no nos pagaban para comer ahí, que estábamos todos con hambre y tuvimos que hacer una colecta entre nosotros para poder comer. Cuando llegamos a Beijing, estando allá, con nosotros no almorzaban nunca estaban con nosotros. Todos lo contaban, como que quedaban solos y que el profesor se tenía que sí o sí hacer cargo de todo. Y las señoras no aparecían. Mentían que iban a reuniones que tenían que estar, cuando en realidad te iban a pasear, a recorrer lugares muy pintorescos. Nos pasaba que íbamos a salir para entrenar y no estaban los autos porque las señoras estaban paseando. Nos pasó también de que se le hacía variados regalos a las delegaciones para los atletas y los integrantes de la delegación, y nos enteramos por otras delegaciones, ¿vieron qué bueno esto que regalaron tal cosa? Nunca nos llegó un regalo. Lo que se denota, lamentablemente, con estas personas es que obviamente usan el Comité Paralímpico Uruguayo para pasear. Y en 2011, Álvaro volvió a experimentar otra situación similar, esta vez de cara al Panamericano de Guadalajara en México. Estaba en la inscripción, tengo las pruebas por mail que me mandaba la doctora Rosselló, pidiéndome la foto, que le mandara la foto, diciéndome que estaba inscrito y todo.
llegó el momento de partir, no, quedaste afuera, porque tenés 2 kilos de más. Esas cosas, obviamente que duran mucho. Yo recuerdo nomás el antes, ¿no? Digo, cómo es la preparación, cómo es el apoyo del comité al deportista. Para mí faltaba. Siento como que hay un debe, ¿no? Digo, que el deportista podía haber tenido mucho más y no lo tuvo, creo yo, por malas administraciones. Luego de sufrir tantas injusticias y de advertir las irregularidades, en 2012 se presentó la primera denuncia contra el Comité Paralímpico Uruguayo. Encabecé denuncias a nivel del Ministerio de Cultura, junto con varias instituciones que ahora inclusive están en el Comité Paralímpico Uruguayo. Fuimos denunciantes de corrupción y comprobada, por algo se intervino y se destituyeron las personas. En ese momento estaba Cristina Rosselló, Maidan Caputi, estaba Polié de presidente. Fue destituida toda la comisión. El MEC contactó que había irregularidades en el estatuto. Entonces dice, bueno, voy a intervenir. Aparte, pide que las nuevas autoridades que entren sigan investigando un poco más sobre el tema de la parte económica. En esta intervención, el MEC lo que dice es, bueno, hagan elecciones anticipadas, pero hay 2 personas que no pueden volver a ser electas, que era Cristina Rosselló y Maidan Capul. Ahí es cuando me invitan a mí. Me contacta Cristina Rosselló, te damos la vicepresidencia. Me dice, vos quédate tranquilo que esto está ganado, esta directiva es nuestra, ¿no? Era lo que me... Bueno, perfecto. ¿Cuántas listas habían? 2. Y en una de las listas se repetía un candidato, que ya hay una irregularidad que no debió pasar. Ahí agarra Graciela Nario, que uno pensaba que las cosas iban a ser diferentes, pero como dice el dicho, salimos de Guatemala a Guatepeor. Lo que pido es una auditoría económica. Me parece que es lo que hay que pedir cuando uno entra. Yo me puedo hacer cargo desde el momento que asumo, no para atrás. Y como siempre digo, a mí me fallan las piernas, no la cabeza, así que vamos a hacer la auditoría. Y bueno, la auditoría económica dio una cantidad de cosas. Habían cuentas desde el comité hacia el hijo de Cristina. Rosselló, había una transferencia bancaria. No se podía transferir a la cuenta de nadie. Bueno, eso nunca se aclaró. Yo lo que pido ahí es que se haga una denuncia. Acá es fácil. O tenés el dinero, o devolvés el dinero, o traes la boleta. Si no hay boleta y no hay dinero, hay denuncia. Pero en ese momento no quisieron hacer la denuncia. Pero a todo esto, faltaban apenas unos meses para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. Nos enteramos de algo que no sabemos quién corrió con esos gastos, pero sabemos que la doctora Cristina Rosselló fue a Londres para ver las instalaciones donde iba a estar alojada la delegación. Me río, sí, me tengo que reír, porque alguien va a ver las instalaciones. Cuando estamos hablando de delegaciones importantes, donde hay variedad de discapacidades. Cuando vos llegás con 180 atletas, tenés que ver dónde los ponés rápidamente. Pero nosotros que llevamos un solo atleta y tiene un problema en una mano, que puede subir escaleras y que no justifica una ida, ¿no? Y en esos Juegos Paralímpicos, Álvaro Pérez una vez más puso las marcas para poder estar en Londres. Fui a Argentina, que me costé los gastos yo, que no tuve apoyo de nadie, a poner las marcas y logré la mejor marca técnica. Sin embargo, una vez más, no lo convocaron. Clasificó para ir a Londres y pobre Álvaro lo dejaron sentado acá en Uruguay. ¿Por qué no fueron más? No sé por qué no fueron más, pero yo estaba convencido de que no podían ir más. Ya estaba todo pactado quién iban a ir a Londres. A Londres iba a ir la doctora Nario y Matos, la secretaria general. Pero estaba Anastasiuk, que es una estaba también la directiva, es profesora, y Anastasiuk en ese momento dice, bueno, pero acá el que tiene que ir a Londres, Daniel, que es el único representante de las personas con discapacidad, que en definitiva era real, porque no había ninguna otra persona con discapacidad en la directiva. Algo que siempre me llama poderosamente la atención, que los discapacitados nunca tienen los cargos de poder. Dice Nario, igual yo voy a ir porque yo soy la presidenta. Finalmente, a Londres viajó la doctora Nario como jefa de delegación, Daniel Facal como delegado, y el único deportista fue el nadador Gonzalo Dutra, junto a su entrenador Bruno Zanetti. Pero desde el principio hubo errores con la inscripción. Gonzalo desde chiquito destacó en el estilo pecho y en este caso, por desconocimiento, o vaya uno a saber por qué, sucedió que a Gonzalo lo anotaron en 2 pruebas que no eran el estilo pecho, que eran el 100 metros espalda y el 100 metros mariposa. Como que no se preocupaba el deportista, había que llevar a uno para ir, es la sensación que nos deja. Pero en los Juegos de Londres hubo otras cosas que llamaron la atención, como por ejemplo la cantidad de dinero que se llevó para costear gastos durante la competencia. Se piden más de 5.000 libras en viáticos. Yo fui a Perú con una delegación de básquetbol, que éramos 15, llevé $1.000
traje plata. Tenemos 4 en una villa paralímpica donde vos tenés la comida que quieras. Te servís las veces que querés, todo gratis obviamente. Todo el tiempo abierto las 24 horas. No tenés que gastar absolutamente nada. Yo dije, bueno, dame 2.500. ¿A mí? ¿Por qué? Dije yo. Yo quiero por lo menos tener 2.500 a resguardo. ¿Cómo vamos a llevar 5.000? Y durante los Juegos de Londres en 2012, también hubo situaciones que molestaron tanto al entrenador como al delegado Daniel Facal. En el caso de Daniel, siempre estuvo presente, nos acompañó en todo momento. Y en el caso de la presidenta, que incluso iba como jefa de misión, estuvo poco y nada presente. La señora hizo su vida, se levantaba todos los días al mediodía. Tuvimos que, con el técnico y con el atleta, ver qué cosas había que hacer y qué no. A su vez, en los Juegos Paralímpicos hay personas del país organizador que se ofrecen como voluntarias para poder ayudar a las delegaciones y oficiar de traductores. Rosa era la taller designada para Uruguay. Yo estaba para ayudarles en cualquier cosa que podía y para traducir y ayudar en reuniones. Rosa, una señora espectacular, ella se ofreció a ser voluntaria de Uruguay. Más que la taller de la delegación, era como una especie de sirvienta personal. Sin embargo, desde Londres, Rosa no tiene el mejor recuerdo. Hicimos mucho shopping con la presidenta, varias veces tenía que acompañarla. Nosotros lo que veíamos que la jefa de misión se la llevaba para hacer, no sé, paseos o cosas por el estilo. No como guía turística ni como para estar paseando por toda la villa, no corresponde. Estoy de acuerdo con esto, que paseaba más de lo normal. Por lo que yo veía hablando con otros voluntarios de otras delegaciones. Horas y horas de shopping. Compraban ropa y zapatos. No la veíamos y no sabíamos tampoco dónde se encontraba en los momentos que por ahí la precisábamos. Estuvo en un entrenamiento que fue muy gracioso, incluso porque le digo, Gonzalo, miró para el costado y nuestra jefa de delegación estaba durmiendo en la silla donde fue a observar el entrenamiento. Y también al regreso a Uruguay sucedieron cosas que molestaron al entrenador de natación. Todas las delegaciones se le brindaba stickers con la banderita de Uruguay, decía Juegos Paralímpicos Uruguay, para identificar y que en el aeropuerto todas las valijas con esos identificaciones fueran para el mismo lado. Y además no pagar la valija extra. Cuando yo fui a buscar para mi valija ya no quedaban más, porque se habían gastado en otras valijas. Lo había ocupado toda la señora, que había llevado como 5 o 6 valijas. Volvió con bastante valijas al regreso del viaje. Y Zanetti pierde la valija con todos sus recuerdos. Tenía no solo pertenencias de valor, sino que tenía recuerdos que traía para la familia, para mi hija y demás. Obviamente el viaje de vuelta en ese avión era de caras muy feas, y cuando llegamos al aeropuerto fue cada uno por su lado y ni reventar, ¿no? Digo, fue una experiencia muy fea esa. Una vez en Uruguay, el entrenador elevó un informe detallado con todo lo vivido en los Juegos de Londres y se lo presentó a Daniel Facal, quien a su vez elaboró otro informe con el detalle de lo que se gastó. Fuimos una vez a comer, la única salida que tuvimos, y se compró una malla al deportista porque se había perdido la malla del deportista. Esa fue la plata que se gastó en delegación, de los 2.500 que yo tenía. Eso fue obviamente documentado con boletas. A la semana de volver a delegación tenés que entregar las boletas y el dinero. ¿Te enteraste cuánto devolvió la presidenta? No, nunca me dijeron. Es más, yo no quería renunciar hasta que devolviera la plata, pero veí que, ¿entendés? Digo, se estiraba demasiado. Por estatuto es una semana. Pero ya habían pasado mucho más de una semana y no se había devuelto la plata. Finalmente, ante el cúmulo de irregularidades, Daniel Facal decidió renunciar a la vicepresidencia del Comité Paralímpico Uruguayo, pero siguió consultando a la tesorera por el dinero que la presidenta debía devolver, aunque no obtuvo ninguna respuesta. El Comité Paralímpico era como una agencia de viaje. A ver qué discapacitado está disponible. Aquel, bueno, vamos a llevarlo allá. Y en realidad no es así. En ese momento cuando yo vine dije, bueno, yo esto tengo que denunciarlo. Estaba tan enojado que yo dije, no, yo renuncio. Y presenté mi renuncia y me fui directo al ministerio. Lo que pido es que haga una segunda inspección. Y luego de las nuevas denuncias, el Ministerio de Educación y Cultura intervino por segunda vez al Comité Paralímpico y terminó desplazando nuevamente a sus autoridades y convocando a elecciones. Se le notificó a la señora Nario de la intervención y la fecha de la notificación. Las llaves nunca fueron entregadas. Los libros no estaban, también se les pidió. Primero dijo que los tenía, después dijo que lo iba a entregar a donde tenía que entregarlos. Los libros nunca aparecieron. Se gastaban fortunas en roaming de teléfono, viajes en remis, comidas. Era genial. Las cuentas se vaciaron, eso es algo gravísimo. Las cuentas bancarias se vaciaron, totalmente, vaciadas. No quedó plata ni para pagar la luz.
se retiraron $8.500 en un mes. De eso no hay una boleta y tampoco se sabe en qué se usó ese dinero. Le preguntamos a la tesorera dice que estaba desvinculada del comité de hace más de un año y pico. Le preguntamos a la secretaria general, estaba en la misma situación, o sea que el comité se regía por una sola persona, que en ese momento era la presidenta. Hablamos con el contador y bueno, el contador nos dijo que hacía 2 años que no recibía ninguna información de salidas, de entradas, de boletas, de nada. Si no hay deportista, no hay dirigentes que viajen a ningún lado. Y después de Londres ya bajé los brazos, o sea, que soy el que más aguantó tanta injusticia. Pienso en los que vienen atrás, ¿no? Que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Tú pregúntale al Comité Paralímpico, más allá que el judo que logró algo, ¿qué devolución le dieron al país con todo el dinero que se gastó? Soy el deportista del Uruguay que ha clasificado a más Paralimpiadas en la historia del Uruguay, pero pude ir solo a una Paralimpiada. ¿Será esto el fin? No lo sé, pero digo, por lo menos que se sepa lo que se tenga que saber, que de una vez por todas aparezca el dinero. Denuncias muy graves contra el Comité Paralímpico Uruguayo, faltante de dinero, las cuentas vaciadas, como dicen algunos de sus propios directivos, y bueno, y después ese obrar negligente, de qué otra forma llamarle, que un director técnico tiene que terminar durmiendo abajo de un árbol, es lo que te decía uno, ¿no? O en el caso de otro, que el entrenador no fue, y el que fue le confesó, mirá, yo de entrenamiento no sé nada. Y terminaban viajando directivos que se daban la gran vida, utilizando los autos, las cosas que eran para beneficiar a los deportistas. La propia señora que entrevistaste por Skype desde Londres diciendo, sí, viajaba mucho, compraba mucha compra la presidenta, ¿no? La presidenta del comité. Y bueno, y esta gente demandando que se cumpla con el objetivo primordial, porque como decía ellos, recién uno decía, si no hay deportistas no hay directivos que viajen, ¿no? Se supone que son la razón de ser de toda esta movida. Bueno, 2 intervenciones por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Justamente, y en 2011 Álvaro Pérez elevó una carta a el entonces ministro de Deporte, que era Héctor Lescano, y fue al Parlamento junto con otros deportistas también a contar esta situación, y a su vez hablamos con uno de sus guías que lo acompañó en Beijing, que bueno, reafirmaba todo lo que él contaba y nos decía, en ese momento se les regaló a los 2 atletas ciegos que había un celular que tenía un software especial que es el que hablas y escribe. Ajá. Entonces, bueno, dice que delante de toda la delegación, estas personas, Cristina Rosselló y Maidan Caputi, dijeron que ellas se iban a quedar con esos teléfonos y finalmente se los quedaron. Y él estaba también de testigo ahí. Que no tenían ninguna discapacidad, claro. Más bien eran vivas de más, se quedaban con los celulares. Bueno, hubo otras instancias también. Por ejemplo, en el 2012, estamos haciendo todo el raconto histórico, van a ver que llega hasta el presente, Daniel Facal, ustedes lo veían, ¿no? Uno de estos directivos, se reunió con la ministra de Turismo y Deporte, ahí lo están viendo, Lilian Quechichian, y con el director nacional de Deporte, Ernesto Urureta, por todas estas irregularidades que Facal estaba viendo, ¿no? Sí, justamente lo que él nos contaba es que en esa reunión lo que hizo fue decirle, bueno, está pasando esto a la presidenta Nario, quien la trae, quien la presenta para formar una lista, es la doctora Rosselló, que justamente Rosselló en la primera intervención había quedado como que no se podía reelegir, entonces ella presenta a otra persona y le dice en ese momento, en esa reunión, a las autoridades, bueno, yo sé que a la doctora Rosselló la desvincularon de Casa Gardel por irregularidades. Pero en la Casa de Gardel trabaja en rehabilitación de discapacitados. También, sí. Y en ese momento Urureta le dice, sí, yo estoy al tanto porque fui yo quien la sacó de ese cargo. A Cristina Rosselló. A Rosselló. O sea que los antecedentes de Rosselló ya aparentemente eran bastante oscuros cuando había estado frente a la Casa de Gardel. Sí. Y luego, cuando estuvo en el Comité Paralímpico Uruguayo, fue denunciada por estas irregularidades, las que veíamos también. Desde la Secretaría de Deportes nos dijeron que efectivamente la doctora Rosselló había sido trasladada de la Casa de Gardel en el año 2005. No nos dijeron los motivos. Claro, no tenían como que la habían separado del cargo por una irregularidad, pero denuncia en realidad no hubo. Bueno, pero sigamos con la historia del Comité Paralímpico Uruguayo. Sí, años más tarde, en 2015, es que el Ministerio de Educación y Cultura interviene y designa a la doctora Margot Abril para que sea la interventora. Ajá. En 2016, ella es que realiza la denuncia penal. O sea, hace la intervención y es
tan grande el cúmulo de irregularidades y tan graves que dice, acá puede haber hechos de apariencia delictiva. ¿Ah? Y como vamos a ver en el documento a continuación, fíjese, la interventora lo que escribe. El banco que me entregó los estados de cuenta que se acompañan, de donde surge que al momento de acceder a conocer los saldos de cuentas al 30 de diciembre de 2015, el saldo existente en pesos ascendía a la suma de, esto no son 3 millones, ¿no? No, es 3,4. 3 pesos con 40 centésimos. Sí. Y en dólares, 26 dólares, dejándose constancia con respecto a esto según documentación parcial obtenida por el Banco República, que en el último mes y medio de actuación se retiraron 7.512 dólares, desconociéndose qué actividades se destinaron los fondos anteriores por no poder acceder a la contabilidad. Por eso hablamos del oscurantismo también de todos estos números. Y además de denunciar que no se podía acceder a los libros contables, fíjense lo otro que señala la interventora en la siguiente imagen. El accionar de la doctora Graciela Nario, que era la presidenta del comité, sí, ¿verdad? Su omisión en el cumplimiento de la ley, entregándome la información, me traba el ejercicio de la función de interventora para la que fui designada por el Poder Ejecutivo. Justamente hablamos con la doctora Nario, ella lo que nos dijo fue que ella tiene las copias de las boletas de estos retiros que se hicieron por cajero automático del BROW, que lo tenía para presentar en el juzgado, pero que el juzgado aún no se lo había pedido. ¿Y la interventora no precisaba eso? Bueno, ella dice que recursó la intervención, entonces no tenía por qué darle esas cosas. Aparte dice que los originales estaban en la sede. Según Margot Abril, que hablamos con ella, que es la interventora, cuando entró a la sede, esas constancias originales no estaban allí en la sede. Bueno, con respecto al faltante de dinero, lo que nos dijo Nario fue que la plata que se retiró de la cuenta en dólares había sido dinero que entró de privados, no del Estado, y que se utilizó para pagar deudas que existían por el viaje a Toronto en los Panamericanos de 2015. Y con respecto a la contabilidad del Comité Paralímpico Uruguayo, nos contactamos con quien era el contador en ese momento, que él fue el que nos dijo, bueno, en realidad nosotros nunca pudimos hacer el balance de 2015 porque no teníamos los documentos, o sea, no estaban los documentos. Y ya me dijo que el año anterior había sido difícil hacer la contabilidad porque se entregaban los comprobantes un año después. Pero hasta el día de hoy el balance de 2015 no fue realizado. Bueno, en su defensa, la doctora Nario dice que en realidad siempre son los mismos los que denuncian, los mismos deportistas, que Daniel Facal se hizo pasar como médico en una oportunidad, ¿no?, para los Juegos de Londres. Sí, y con respecto a eso, Daniel Facal le consultamos y él lo que nos dijo fue que en realidad la que hizo las inscripciones fue ella, entonces en todo caso la persona que lo puso como médico fue ella, pero igualmente nos dijo que en un comunicado que podemos ver a continuación, justamente la doctora Graciela Nario y quien estaba en ese momento como escribana, Cristina Mato, dicen que el designado jefe de delegación, el señor Alberto Daniel Facal, lo ponen como jefe de delegación, que no estaba como médico en realidad. ¿Sí? Porque en esta carta ponen en calidad de qué va cada uno. Bueno, la carta está firmada por Nario. Contradice lo que ella misma te dijo a vos. Que dijo que iba como médico. Bueno, yo sin embargo, ya vemos que por lo menos en este documento figura como jefe de delegación. Y con respecto a Álvaro Pérez, el otro deportista, ¿no?, que veíamos, Graciela Nario dijo que este atleta tuvo malos comportamientos en Beijing y que por eso no se lo llevó a otras competencias. Claro, primero hay que decir que si el mal comportamiento fue en Beijing, que fue en 2008, ¿por qué no se lo llevó a Atenas 2004 y todas las anteriores, ¿no? Pero a su vez, si existió este mal comportamiento, él debería haber tenido una sanción o por lo menos no dejarlo competir. Él siguió compitiendo y buscando las marcas para poder clasificar y seguía representando a Uruguay. Si existió ese mal comportamiento, no pudimos acceder justamente a una sanción al deportista. No la hubo, de hecho. No está registrado que él haya tenido una sanción. Bueno, pero lamentablemente hay muchas más denuncias y curros en torno a este Comité Paralímpico Uruguayo. Vamos a ver un avance de lo que se viene después de la tanda en este Santo y Seña, currando con la discapacidad, porque todo se sabe. Del comité nos decían que no iba a haber plata. Yo hipotequé la casa a mi madre y le dije al muchacho, nos vamos. Me parece horrible que viajen directivas a costa
de los atletas. Si Uruguay, en lo que es deporte olímpico o paraolímpico, no tiene buenos resultados, pues no tiene apoyo. Ya no sé qué más hacer, ya no sé a quién más llamar. Estamos muy lejos en Uruguay de tener un rendimiento deportivo realmente aceptable. Y ahora lo que vamos a ver es algunos de los mensajes que han estado llegando sobre el tema de hoy, currando con la discapacidad. Fernando. Sí, Cristian dice, yo gané medalla de bronce, tercer puesto en Mar del Plata el año pasado en el Sudamericano. El Estado no nos apoya para nada para competir. Fuimos a Mar del Plata invitados por la provincia de Buenos Aires. Quedamos clasificados para el Mundial de California. Fueron todos los países de América menos nosotros, porque el Estado dijo que no tenía plata, pero para otras cosas hay. Bueno, y justamente hablando de plata, ¿de dónde sale la plata para financiar, o la plata que no aparece para financiar a estos deportistas con discapacidad? El Comité Paralímpico Uruguayo debe recibir dinero, sí, del Estado a través de la Secretaría Nacional de Deporte, que a su vez, por supuesto, tiene que controlar qué se hace con esas partidas. Son dineros de todos los uruguayos. Vamos a ver con el bicho precisamente cuánta plata ha recibido del Estado, el Comité, y de qué forma se ejerce ese control. Bueno, estas asistencias venían desde antes, desde que existía la Dirección Nacional de Deporte dentro del Ministerio de Turismo y Deporte, después se separó con el actual gobierno de Tabaré Vázquez, se creó la Secretaría Nacional de Deporte. Tenemos una planilla a partir de un pedido de informes que hizo el diputado nacionalista Martín Lema. Aquí estamos viendo los montos de cada año. Sí, cuando se intervino él pidió las asistencias presupuestales de los últimos años. Bueno, en el 2012 370.000, 415.000 en el 13, en el 14 465.000 y en el 15 también. Hay que decir que en el año 2016, que fue cuando Deporte se desvinculó del Ministerio de Turismo y pasó a ser una Secretaría Nacional dependiendo de Presidencia, las transferencias aumentaron allí, ¿no? Sí, aumentaron un poco, podemos ver una información que nos pasó hoy la Secretaría, su presidente, el Secretario Nacional de Deporte, Fernando Cánceres. En el año 2016 le asistió con 600.000 pesos de subsidio, de subvención, 180.000 pesos para la preparación del judoka, Henry Borges, y 1 millón de pesos para actividades del año 2016, que incluían la presentación en Río de Janeiro en los Juegos Aquícolas. Bueno, y como ves, se salta del 2016 al 2019. En el 2017 y 2018 no hay nada, porque, bueno, no hubo transferencias. Y ahora hay una en trámite, ¿verdad? Claro, el 17 y el 18 fueron los periodos que no se dio dinero, no se asistió con dinero porque estaba la intervención, y en el 19 se le adjudicó 615.000 pesos al comité como subvención, que está en trámite para ser abonado, digamos. ¿Y cuál es la modalidad de control de estos dineros? Bueno, cada federación y el Comité Paralímpico a estos efectos actúa como una federación, tiene que presentar un presupuesto, un plan de actividades, con un plan presupuestal para desarrollo, entrenamiento y competencia. La Secretaría estudia si es razonable, les da el dinero y a fin de año esa federación tiene que rendir cuentas y decir en qué lo gastó y cómo lo gastó. De esa forma, si no presenta esa rendición de cuentas, no cobra la partida del año siguiente, así que la tiene que presentar en forma muy prolija. La Secretaría Nacional de Deporte tiene un departamento que analiza esas rendiciones de gastos a ver si se ejecutaron en lo que se había dicho que se iba a gastar, porque vos cuando presentas el plan decís, necesito para tal cosa. Bueno, eso es lo que verifica la Secretaría. Bueno, ya veíamos que el mal manejo, el oscuro manejo de esos dineros públicos fue lo que generó 2 intervenciones por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a seguir cronológicamente y lamentablemente compartiremos nuevas denuncias sobre irregularidades. También las quejas y el sufrimiento, hasta las lágrimas de los propios deportistas con discapacidad por este curro en base precisamente a su discapacidad. Ese es nuestro santo y seña de hoy, porque todo se sabe. Luego de los Juegos Paralímpicos de 2012, se realizaron denuncias ante el Ministerio de Educación y Cultura por diversas irregularidades en el Comité Paralímpico, pero no fue hasta fines de 2015 que se decidió intervenirlo. Y mientras tanto, los deportistas seguían sufriendo las consecuencias de una mala administración. La Mutual de Deportistas Ciegos se fundó en 1992 con la finalidad de impulsar el deporte entre las personas no videntes.
En el año 2013 se disputó en Chile la Copa América de Fútbol para Ciegos y la selección uruguaya debía viajar para buscar clasificar a los Panamericanos de Toronto. Del comité nos decían que no iba a haber plata. Yo no puedo hacerlo un año entero practicar para decirles ahora que no van a la Copa América. Arriésguense y cuando vengan hagan el trámite nuevamente. Y bueno, yo hipotequé la casa a mi madre. Y le dije a los muchachos, nos vamos. Fuimos y compitieron y clasificaron para Toronto. ¿Cuánta plata se gastó en ese campeonato? Gastamos como $9.000. Ahora tengo que recuperar la plata. El presidente de la Mutual hizo las gestiones con la Secretaría Nacional del Deporte de Presidencia para que le reembolsara el dinero que había puesto de su bolsillo. Sí, está todo bien, la plata se le va a dar. Cuando nos dieron la plata, inclusive la muchacha conversando con ella, que nos dan el vale y todo para después ir a buscar el dinero, dice, che, pero vos sabés que acá hay un problema, dice. El Comité Paralímpico pidió cerca de $20.000. Para el campeonato de ustedes, el mismo que gastaron 9. Sí, para que íbamos a viajar nosotros. Le digo, yo no tengo ni idea, le dijo. Yo quiero recuperar lo mío. Por suerte los chiquitines viajaron, disfrutaron, participaron y clasificaron a Toronto. 2 años más tarde, en 2015, se disputó el campeonato Panamericano en Toronto, pero nuevamente, si bien habían clasificado, poder participar no sería tarea fácil. En ese momento, la presidenta del Comité Paralímpico Uruguayo era la doctora Graciela Nario. Yo fui uno que tuve muchos problemas con ella, porque ella me decía, los deportistas son míos. Y yo, no, doctora, los deportistas los formó la Mutual y son de la Mutual, pero no vamos a discutir, porque yo siempre pedí para que viajen ellos, y yo no voy a viajar, porque yo no estoy acá para viajar como lo hace mucha gente. Y le dije, lo único que le pido, lléveme una persona idónea. ¿Y quién es? Lléveme a Ricardo Daluz, que fue técnico, él sabe el manejo, nunca lo llamó por teléfono, no lo llevó a ningún lado. Algo similar les pasó con el judoka ciego Henry Borges, que debía ir a un sudamericano para poder clasificar a Toronto, y nuevamente había que pedirle a la presidenta Nario que colaborara. Hicimos no sé cuántos pedidos para que lo mandaran, no quería saber de nada. Allá la cansada dijo, bueno, está, lo vamos a mandar. Gana la medalla de bronce que le daba el pasaje directo. Hay otra pelea para que lo llevara a Toronto, no, pero tiene que llevarlo. Sí, pero yo el presupuesto no me da y son muchos que esto. Y yo entiendo que a veces los presupuestos que te dan no te alcanzan. Digo, es un competidor solo, no sea mala. Tiene que ir. Peleamos hasta que dijo, bueno, está, lo vamos a llevar. Y así fue que Henry ganó la medalla de oro. Después la señora se sacaba fotos, era mío el competidor. Alfonsina Maldonado y Gonzalo Acosta son 2 deportistas uruguayos que quedaron discapacitados luego de sufrir sendos accidentes y ambos hicieron su carrera en el exterior. Tenía apenas 6 meses y bueno, fue un accidente doméstico, una vela se cayó, el cual perdí mi mano izquierda que se carbonizó por completo. Tengo una lesión medular y me pasó 2 días antes de cumplir 29, volviendo de una Semana Santa en La Paloma, básicamente me atropelló un auto. Estuve 32 días en coma, viví 1 año y medio en una incubadora. Y me desperté 2 meses después, estuve más de 1 año internado, un montón de operaciones. De ahí empecé rehabilitación. Uno se crea sueños para olvidar el dolor tan inmenso en el que vive. Y si no vivo de ellos, no sé cómo sobreviviría porque convivo con dolor crónico 24 horas. Alfonsina nació en Florida y desde niña tuvo fascinación por los caballos. Quería competir, pero sus padres no tenían los recursos necesarios y a los 21 años se fue del país detrás del sueño de ser una atleta paralímpica. Me fui de mi país porque me cerraron las puertas, porque tampoco mi familia tenía los recursos para ayudarme, y también comprendí que si uno quiere ser un atleta de alto rendimiento tienen que entrenar con los mejores. Si no estás 5 años entrenando, por lo menos, al nivel alto no llegas. Trabajé durante 2 años a cambio de casa, comida y una clase al día. Y cuando empecé a poder levantarme, que eso fue en el 2002, vi que había gente que jugaba en silla y me puse a probar y vi que se podía jugar. Hasta que llegué a Yeguada del Lago, ahí es donde empecé realmente a practicar dressage, es más conocido por adiestramiento en Uruguay, y yo siempre lo digo para que la gente lo entienda, es como un baile con tu caballo. Gonzalo Acosta es un jugador de tenis de mesa en silla de ruedas, uruguayo, pero vive en Argentina desde hace tiempo. Cuando llegué a un
un techo en Mar del Plata, que no había gente con quien entrenar, me vine a vivir a Buenos Aires. El fandango, un viejo lunático, que bueno, era muy difícil montarlo. El primer entrenador que tuve, que se llamaba Álvaro, me decía: este caballo es insoportablemente mañoso, no puede competir. Y yo le decía: bueno, es lo que tenemos y en esto tenemos que competir. Para la selección argentina jugué 12 años. El último Panamericano que jugué para Argentina quedé medalla de bronce individual y medalla de bronce en equipo. Uno de los internacionales me había visto un entrenador, así que él se ofreció a entrenarme para los Juegos de Río. Busqué para ella un caballo en Brasil. Me tuve que mudar a Portugal. Envió el caballo aquí, ella ha venido aquí, ha estado aquí en una casa pequeñita que tengo aquí al lado de la mía. Zigzag, la Sasa G, se lesionó a los 3 meses de entrenamiento y nuevamente nos quedamos sin nada. Faltaban 15 meses para Río y el entrenador me dijo: es imposible encontrar un caballo. Yo le dije: no, lo vamos a encontrar. Encontramos a Da Vinci, él nunca había competido y fue una odisea porque Da Vinci tenía comportamientos muy agresivos, me desgarró los aductores, cuando entrenaba me sangraba todo el muñón y a mí no me importaba, porque cuando uno quiere algo no hay límites, no hay límites. Era muy violento, muy complicado, y ella con su paciencia y su tiempo libre consiguió poner lo posible. En todo ese proceso fue muy difícil porque yo tenía que también ser manager, así que terminaba de entrenar y me dedicaba a buscar recursos para poder entrenar, para poder sobrevivir y para llegar a Río. Pero para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, Alfonsina necesitaba presentarse a 3 pruebas internacionales. Cada prueba internacional tiene un costo de casi 5.000 euros. Fue una odisea realmente llegar, los recursos eran mínimos. Y siempre faltaba dinero y siempre faltaba todo. Sí logré hacer las 3 pruebas obligatorias para acceder a una invitación especial. Personalmente nunca he cobrado nada por entrenar, por el gusto de verla, porque realmente daba gusto su dedicación, su manera de estar, eso te animaba a seguir entrenándola. A todo esto, a fines de 2015, unos meses antes de los Juegos de Río, el Ministerio de Educación decidió intervenir por segunda vez al Comité Paralímpico debido a las denuncias de irregularidades. Para hacer una inscripción a los atletas hay que tener una clave internacional. La clave internacional la tenía la señora Nario. La señora Nario no quería dar la clave. Entonces el gobierno uruguayo decía que la presidenta ya no era más presidenta porque había intervenido, y el Comité Paralímpico Internacional decía que todavía era la presidenta, entonces no querían dar la clave. En el medio estaban los deportistas. El ministerio nos presionaba: ustedes, que pase lo que pase, pero los deportistas tienen que ir. No se sabía si los atletas iban a viajar, los uniformes llegaron a último momento, todo fue muy estresante. En Río de Janeiro el Estado toma la iniciativa, ya un poco más viendo que la situación era bastante difícil, envía un emisario a los Juegos con la información que tiene toda detallada de lo que está pasando, se junta con las autoridades del Comité Paralímpico, le explica cuál era la situación y ahí sí el Comité Paralímpico manda una carta desvinculando a la señora Nario. Y en medio de todo ese estrés, los atletas uruguayos seguían preparándose para competir en los Juegos de Río. Muchas veces no somos conscientes de la preparación que tenemos que tener los atletas y que tiene que existir más apoyo. Todo lo que hiciera era para llegar a Río 2016 como terminó llegando, pero en condiciones psicológicas no ideales, porque tenía un desgaste por el camino, que le faltaba todo. Viví situaciones de mucho estrés en la Villa Olímpica. Ya no era normal en las condiciones que llegamos, que faltando 48 horas para que Da Vinci embarque, no estuviese el dinero para el embarque. Y eso es una angustia y una presión increíble. Faltaba todo. Pasaba el día al teléfono, era impresionante. Yo me ponía en mi habitación en Portugal y me encerraba a llorar y decía: ya no sé qué más hacer. Ya no sé a quién más llamar. Impresionante el estrés que tenía permanente. Se supone que cuando un atleta ya clasifica un evento, vos te tenés que olvidar de los recursos económicos. Al último momento ha sido una angustia tremenda. Para ella era todo el objetivo de años y años de dedicación. He sufrido mucho, lo he hecho con mucha voluntad, con mucho amor por lo que hago, pero cuando estuve ahí solo pude emocionarme porque realmente no podía creer que lo había logrado. Me hubiese encantado llegar
a los juegos como un atleta normal, como un atleta que va y puede disfrutar de lo que tantos años y que tantas horas ha entrenado para representar a su país, que es lo más grande que hay. Los entrenamientos de los días anteriores, muy bien. El entrenamiento final, ahí todo cambió y entró, creo que llorando en el estadio y cumplió la prueba y ha hecho un recorrido no muchísimo menos al nivel que el caballo podía ejecutar. La verdad, me hubiese gustado hacer más, pero no pude. Cuando termina la prueba, está como una hora a llorar y una situación absolutamente que no había visto en la vida. Y muchas veces sentí que me podrían haber ayudado un poco más, porque considero que soy una atleta que sacrifica todo por estar ahí. ¿Crees que si ella hubiese llegado de otra manera, hubiese tenido un mejor rendimiento? Ah, claro que sí, claro que sí. Los atletas tienen que llegar a una olimpiada absolutamente limpios de preocupaciones. En ese mismo 2016, cuando el comité estaba intervenido, y hasta 2017, la selección de fútbol para ciegos entrenó muy duro para volver a participar de la Copa América que se realizaría ese año en Chile. Pero las trabas volverían a aparecer. Nos adelantamos y presentamos todas las invitaciones, el pedido, las cartas, todo lo que nos pedían. Todo. Faltando 15 días, la Secretaría de Deportes nos dijo que no había dinero, que no nos podían dar el dinero para viajar. ¿Con qué cara iba yo a los chiquilines a decirle eso? Tuve que hacerlo. Los muchachos se querían morir. Están matando el fútbol ciego. ¿Qué pasó con la selección después de eso? No jugó más. Por su parte, Gonzalo Acosta vivía y competía para Argentina y allí conoció a Gabriel Coppola, otro atleta de tenis de mesa adaptado, con quien jugó en la selección albiceleste durante 12 años. Él fue atleta de Argentina porque en Uruguay no estaba desarrollado el tenis de mesa. Él se siente uruguayo 100%, lo que pasa es que no tenía la oportunidad de tener una federación o algo, un contexto que él pueda jugar para Uruguay. Siempre soñábamos con eso, de contar con él en lo que es el tema Uruguay, pero también entendíamos eso, de que él estaba en un medio donde tenía todas las posibilidades y apoyo para entrenar, mismo una beca, y acá no. Yo siempre me sentí un mercenario jugando para Argentina. Todos los demás andaban con la bandera, todo a mí no me causaba nada. Entonces en 2014 dejé de jugar para la selección argentina y volví a jugar para Uruguay a fines del 2017 en el Panamericano de Costa Rica. Después que empezó a jugar por Uruguay ya vinieron algunos resultados. Que ahí salí medalla de bronce individual para Uruguay. Y bueno, ahí sí estaba con la bandera. Como competidor, la verdad que se haya pasado para ustedes es una gran pérdida para nosotros. Luego de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, Alfonsina siguió buscando la forma de competir regularmente y logró que una fundación la patrocinara en Italia. Y ahí es donde empecé a competir casi cada 15 días. Y ahí mis resultados cambiaron totalmente. En 7 internacionales hice los 7 podium para Uruguay. Alfonsina logró llegar al puesto número 5 del mundo y comenzó a prepararse para el Campeonato Mundial que se disputaría en septiembre del 2018 en Estados Unidos. Como el comité aún no tenía autoridades designadas, decidió pedirle colaboración a la Secretaría de Deportes para costear algunos gastos. La Secretaría de Deporte informó que el dinero tarda 90 días en salir, que se busque una opción, lo cual la federación me dijo que ellos no tenían recursos y 4 días después me dejan un email que no se llegó a tiempo con la transferencia. Y al no presentarse al Campeonato Mundial del año pasado, Alfonsina perdió todo. El patrocinio, el caballo y hasta su indumentaria para montar. No tengo nada, han sido meses muy duros donde me ha costado la salud. No me gusta salir a dar pena. A mí me gusta poder transmitir un mensaje de motivación y de esperanza y dejar este tipo de cosas que las resuelvan quien las tienen que resolver. Es doloroso porque uno realmente se rompe el alma por estar ahí. Para cada lugar que se va a realizar una competencia viajan a veces al menos 2 veces, a veces más. ¿Y cómo puede ser que hay dinero para tanto viaje que han hecho dirigentes y no hay plata de repente para los atletas, para ir a poner una marca, para ayudarlos en lo que implica cualquier colaboración para un mejor rendimiento? En realidad, Delegaciones Uruguayas de Tenis de Mesa Adaptado
Nunca había, a no ser que sea un Panamericano. En esos casos yo veía más dirigentes que jugadores. Y de hecho, los jugadores que vi en esos eventos no los vi más en otras competencias. Me parece horrible que viajen directivas a costa de los atletas y a la hora de pedir un recurso para el atleta no existe un recurso para el atleta. Clasificás a los Juegos Paralímpicos, es la meca donde puede llegar un deportista y deberías tener el apoyo necesario. O sea, analizar el fútbol, analizar actualmente el rugby, son deportes que tienen muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque tienen mucho apoyo. Si Uruguay, en lo que es deporte olímpico o paraolímpico, no tiene buenos resultados, es porque no tiene apoyo. A todo esto, una vez finalizada la intervención del Comité Paralímpico Uruguayo, en septiembre del año pasado había que designar autoridades. Alguien levantó la mano y dijo, bueno, a mí me gustaría que la presidenta sea la doctora Cristina Rosselló. Cristina Rosselló había sido secretaria general del Comité Paralímpico cuando sus autoridades fueron destituidas durante la intervención del 2012 y el Ministerio de Educación había prohibido incluso su reelección. El presidente de la Federación de Tenis de Mesa, Miglietti, que conoce un poco del tema de lo que ha pasado, ¿no? Yo voy a decir que a mí me gustaría que Fakal fuera presidente. Se votó y me extrañó muchísimo que las instituciones que en su momento habían denunciado la salida, habían pedido directamente la cabeza, ahora estuvieran votando de vuelta. Lamentablemente me llama en ese momento quien era secretaria de APRI y me dice, Álvaro, no te podemos seguir apoyando con las denuncias porque nos están empezando a ayudar en todo lo que habíamos pedido. Fue muy triste para mí, fue la gran decepción. Yo pregunto, si una institución es intervenida, se llama lesiones, bueno, todo el proceso, ¿pueden volver los mismos que llevaron durante mucho tiempo a que el Comité Paralímpico fuera intervenido? ¿Aceptan que sea la representante máxima a nivel internacional? No parece racional. Me votaron a mí como suplente de presidencia, que hasta el día de hoy me cuestiono si mantenerme en el cargo en una presidencia donde hubo irregularidades. No sé si yo me siento como cómplice, pero otros me dicen, pero tenés que quedarte porque es una forma de controlar y estar. Si vos tenés dirigentes que hace años que están y no producen resultados, ¿es la culpa de los deportistas? Yo creo que ahí tiene que haber una autocrítica de la dirigencia de no poder generar deportistas. Yo estoy en el tenis de mesa, pero porque vivía en Argentina. Por ahí si vivía en Uruguay no sé si hubiera hecho el desarrollo que tuve. Y finalmente, en el pasado mes de febrero, la nueva directiva con Cristina Rosselló como presidente realizó una asamblea en donde una vez más no hubo buenas noticias para Álvaro Pérez. Ahí nos comunican que ese día, 11 de febrero, se terminaba la oportunidad de inscribirse para calificar para ir a Perú, al Panamericano de Perú, que es este año. Yo no sabía si reírme, si llorar. Digo, justo hoy se cierra la inscripción. Digo, yo no puedo creer. Y no estoy a tiempo, dijo Álvaro. No, ya se cerró. O sea, seguimos igual, porque no comunicaron en tiempo y forma. Y la excusa que me pusieron fue, tendrían que haber sido comunicados por las asociaciones respectivas. O sea, culpabilizando obviamente ellos a la Mutual de Deportistas Ciegos. La cual nunca recibió ninguna notificación diciendo que el 11 se cerraba la inscripción de nada. Y Uruguay cada vez lleva más gente al Olímpico, cada vez tiene más medallas, más resultados. Si la respuesta es no, los dirigentes están trabajando mal. Entonces hay que cambiar de dirigentes para que haya un proceso en el que el deporte mejore, haya más deportistas y tengamos más resultados. Lamentablemente yo creo que no es el caso de Uruguay que cada vez tenga más deportistas. Entonces algo no se está haciendo bien. Yo tengo 47 años. Sigo siendo el que sigue ganando. Tengo récord de 3.000, 5.000, 10.000, media maratón y maratón. Tengo récord de lanzamiento de bala. Álvaro se ha ganado todo lo que ha participado en todo. Hasta en el surf. Lamentablemente lo que yo veo en Uruguay es que ellos primero quieren los resultados y que después el apoyo, cuando es totalmente lo contrario. Si no hay apoyo es muy difícil que haya resultados. No puede ser que yo siga siendo el uno en lo que hago. ¿Eso habla de que Álvaro es un superatleta? No. Eso habla de la mediocridad que tenemos en nuestro país. Habla, lamentablemente,
de la falta de apoyo que hay en nuestro país. Hace 2-3 años, en la categoría senior del Nacional de Uruguay de parados, salí medalla de bronce. Entonces, salir tercero entre los seniors de Uruguay no habla muy bien del nivel de allá, en cierto modo. Estamos muy lejos en Uruguay de tener un rendimiento deportivo realmente aceptable. Al mando de ciertas instituciones hay gente que está ahí por un hecho de viajar y no les importa nada el atleta. Si hay más dirigentes de atletas, no cierra. O sea, hay una cosa que tenemos que entender todos. Los dirigentes no entienden que están ahí por los jugadores. Yo hace unos meses, por ejemplo, me pidieron el cronograma para Tokio y nadie me respondió. Entonces es realmente triste. Desearía que Alfonsina consiguiera medios para ir a Tokio. Y si puedo colaborar, pues ya aquí estaré. Álvaro, ¿irías a Tokio? Si supiera que voy a tener apoyo, sí, pero convengamos una cosa, vamos a ser realistas. Yo sé que puedo poner la marca para ir en lanzamiento de bala, por ejemplo, pero convengamos, y a no mentirnos, de que no voy a estar en los primeros puestos. Mi sueño siempre que hice este deporte es ir a un olímpico. Clasificar para Tokio es muy difícil, van los campeones de cada continente y la realidad es que ganar el Panamericano es muy difícil. Me encantaría que no sucedan más estas cosas. Hoy lo estoy haciendo por las personas que vendrán. Muchas veces se lucra con las personas con discapacidad. Si no denunciamos estos hechos, nunca se va a terminar. Es muy triste todo lo que se vive. Está bueno que nos valoren más. Es muy triste, ¿no? Y es tan conmovedor como indignante escuchar estos testimonios. Alfonsina, ustedes la escuchaban, ¿no? Desde, bueno, cómo sufrió con esa quemadura y cómo entrenando con el caballo hasta que el muñón le sangraba, pero para lograr su objetivo, dejando todo, lo mismo que Gonzalo en el tenis de mesa, ¿no? Por todas las operaciones por las que tuvo que pasar, una traqueotomía que se nota que tiene también, destacándose a nivel internacional y recibir la espalda del Comité Paralímpico Uruguayo, donde vos ves que tenemos directivos que se dan la gran vida y no tienen la menor empatía con el sufrimiento, el sacrificio de estas personas que se supone que son el objetivo del trabajo que están realizando y no a la inversa, ¿no? Esta señora Rosselló es la actual presidenta, ¿no? Pero fue secretaria general en el pasado y está en la directiva de hace años. Aparte de eso, ¿no? Desde más o menos de la creación del comité. ¿Década de él? 95. O sea, estamos en la misma rosca, más o menos, con 2 intervenciones del MEC, con una interventora que dice que hay que hacer una denuncia penal y siguen repitiéndose las mismas caras. Ahora es la presidenta. Están llegando mensajes, dice, mi hermano discapacitado, deportista ya en el año 1997, denunció a esa doctora Rosselló frente al Comité Paralímpico y entre ellos se taparon, ¿no? Y ella se le rió en la cara, cuenta. La denunció porque no les daban de comer. ¿Le suena? Esto ya lo escuchamos también, ¿no? La primera parte del informe. Dice que ella se iba a almorzar con la familia y Felipe, el entrenador de esa época, les compraba medialunas y agua. Él a los deportistas, ¿no? Me imagino que es su bolsillo, ¿no? Esa mujer es de lo peor, dice. Y la actual presidenta, después de 2 intervenciones, denuncia penal, está al frente del Comité Paralímpico. Otro también, mi hermano discapacitado deportista, denunció a esa doctora Rosselló, esa es la que te leí recién. Otro, dice yo, entrenador de un atleta ciego, integré la delegación Beijing 2008. Las autoridades van a pasear, inscriben mal a los atletas, lo veíamos, ¿no? Gente que estuvo entrenando y que le dice, mira, se venció el plazo. Es una tomadura de pelo, es más que negligencia, ¿no? Bueno, y acá cuenta, dice, se quisieron quedar los celulares, como se dijo en el programa, esos celulares especiales para discapacitados, se lo quisieron quedar. ¿Quiénes eran las que se lo quisieron quedar? Esta señora Rosselló y después Maidan Caputi. Incluso esta persona que Mirá escribió... lo que dice, tuvo que intervenir el embajador, que era Almagro, lo veíamos en unas imágenes,
para que se los entregaran los celulares. Hasta la chiquita quedarse con los celulares. Almagro, que recibió en su casa a uno de los guías que nosotros hablamos, porque en la inscripción no habían inscrito a uno de los guías de Álvaro y no se podía quedar en la Villa Olímpica porque no tenía lugar. Le abrió la puerta de su casa hasta que lo pudieran ubicar porque no podía estar entrenando. Pero vamos a decir algo, este informe lo estamos haciendo porque estos deportistas se acercaron a nosotros y dijeron, porque todo se sabe, queremos que se sepa esto. Porque hace años que viene ocurriendo. Y la verdad, estoy seguro, la mayoría de ustedes no tenía idea de que venía pasando. Y bueno, es el mejor homenaje que le podemos hacer a todo el sacrificio de esos deportistas uruguayos que se están destacando en el país y a nivel del continente y en el mundo. Pero reciben como recompensa este portazo en la cara por parte de directivos que no piensan en ellos, sino que piensan en sí mismos. Bueno, justamente luego de esta última intervención se cambiaron los estatutos. No van a poder participar más instituciones, sino que van a ser federaciones las que estén en el comité, cosa que es lógico porque a nivel internacional no son instituciones los que lo forman, sino federaciones. Pero, por ejemplo, OMPLI, APRI y la Mutual, que son instituciones con personas con discapacidad, van a tener que pasarse a ser federación o no participar del Comité Paralímpico. Tenemos que decir una cosa, acá estamos hablando de las autoridades, procuramos la palabra, obvio, ¿no? Quisimos hacer entrevistas y preguntarle a cada uno de los aludidos a ver qué tenía para decirnos al respecto. Bueno, con la doctora Nario hablaste y de hecho consignabas vos lo que te dijo. ¿Con el resto qué pasó? Luego hablamos con el secretario general, que es Sebastián Fernández. Él en ese momento aceptó hacer la entrevista, pero pasaron los días y declinó hacerla. Primero lo que nos dijo fue, bueno, yo soy una directiva nueva, estas son cosas que pasaron en el pasado. Él estaba al tanto igual de la intervención, pero bueno, prefirió no dar nota para no vincularse con cosas que habían pasado antes, que él está para mirar para adelante y ayudar en la nueva directiva. ¿Y la doctora Rosselló, que es la actual presidente? Entonces lo que hicimos fue justamente pedirle a la doctora Rosselló, y había hablado con Sebastián Fernández, le dije lo mismo que le expliqué a él, ¿sí? Supongo que usted está al tanto, pero me dijo que por el momento no iba a dar declaraciones. Todo dicho, ¿no? El que calla otorga, dice un refrán. Ahora, más allá de las distintas versiones que Nario te decía, bueno, que acá la cosa no es así, que los comprobantes los tengo, que la plata se usó para esto otro, una denuncia penal presentada ante la justicia en el año 2016. ¿Y saben qué? Finalmente, hace menos de 2 meses, en junio de este año, la Fiscalía resolvió archivar esa denuncia. Bueno, hablamos con la fiscal del caso, que es Gabriela Fossati, y lo que nos dijo fue que no había elementos de convicción suficientes de responsabilidad penal. ¿Sí? Esto es importante, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que está todo bien, ¿tá? Lo que dice la fiscal es que no tiene elementos de convicción de que acá haya un delito, ¿no? Pero puede haber muchas irregularidades, y de hecho sí lo va a consignar y se van a ver el dictamen, sin llegar a tener la gravedad de un delito en principio, ¿no? Y dice que ya hubo una intervención administrativa, o sea, cuando ella le recibe... Convengamos que esto es código viejo, ¿no? Y también es que llevaba muchos años, es del 2016, y a ella le llega el año pasado. Y dice que los delitos posibles que se valoraron era estafa y apropiación indebida. ¿Qué pasa con estos delitos? No están dentro de los excluidos por la Instrucción General número 11 de Fiscalía. A ver, lo que estamos viendo acá... Es lo que resuelve la fiscal. Señor juez, dice, realizado un estudio de las presentes actuaciones, se arriba a la conclusión de que las mismas se encuentran comprendidas en el elenco de tramitaciones señaladas en Instrucción General número 11 de febrero de 2019, sobre la que no corresponde continuar la indagatoria por mandato de la Fiscalía General. No se investiga ninguno de los delitos excluidos, se ha intervenido a la sociedad civil Comité Paralímpico Uruguayo. A la luz de la prueba descubierta hasta el momento, no existe la posibilidad de imputar a la indagada, que quién es la indagada en este caso, es Nario, ¿no? No existe posibilidad de imputar a la indagada el faltante de los 40.000 pesos sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponder. O sea, se puede hacer un juicio civil si se quiere, pero penalmente llega a la conclusión de que hay que archivarlo. De acuerdo a lo establecido en el artículo tal de la ley tal, los fiscales no pueden apartarse de las instrucciones generales recibidas. O sea, está amparándose en una instrucción, la Instrucción General número 11, que es la que vamos a ver a continuación. Las instrucciones son las que da el fiscal de corte, en este caso el fiscal de corte es Jorge Díaz, ¿no? ¿Y qué es lo que sostiene? Bueno, miren,
En primer lugar, no corresponde continuar con la tramitación de presumarios que ingresen a la Fiscalía y en los cuales, a la luz de la prueba descubierta hasta el momento, no exista la posibilidad de imputar a los indagados. O sea, que es lo que entendía la fiscal. Yo no tengo acá elementos como para incriminar, en este caso, a la doctora Nario, ¿no? Y teniendo en cuenta cuándo empezó a tramitarse, la directiva, la instrucción del fiscal de corte, bueno, en esos casos que se archive. En segundo término, no corresponde continuar con la tramitación de los expedientes que ingresen a la Fiscalía y que se encuentren en etapa presumarial con más de un año de duración, que era el caso, y en los que por carecer de antecedentes judiciales, claro, Nario no tenía antecedentes judiciales, no había sido procesada, entonces el indagado, o por el tipo de delito que se instruye, apropiación indebida, etcétera, eventualmente recaerá procesamiento sin prisión. O sea, lo que está diciendo es, sí, sería un delito no muy grave, por lo tanto la instrucción es, si se cumplen con todas estas condiciones, bueno, entonces que se archive, ¿no? Con excepción de los casos en los cuales existe interés público en la persecución por parte de la Fiscalía, ¿no? Claro, ahí lo que me decía Fossati, que el interés público no es el interés público que nosotros consignamos, es el interés público de la Fiscalía por algo en especial, que la Fiscalía decida que ese caso se siga. Yo le preguntaría a la fiscal Fossati si ella... ¿Por qué no considera que hay un interés público? Para empezar, hay dineros públicos, está claro, ¿no? Es el Estado el que le da al comité. Y yo creo que es de interés público, es de interés social y de interés del Estado uruguayo que los discapacitados, con leyes que de hecho han sido votadas en el Parlamento, sean apoyados, en este caso, para los deportes en los Juegos, ¿no? Igualmente la fiscal agregó que se archivó sin perjuicio, sí. Por lo que si se recibe un nuevo mandato del superior se puede continuar investigando. Bien, bueno, para terminar vamos a hablar del deporte, ¿no? Que en definitiva debería ser lo principal aquí, ¿no? Lamentablemente quedó eclipsado con todas estas irregularidades. Pero el próximo, ¿qué día es de este mes? Que el 19 llegan a Lima. Los atletas uruguayos llegan a Lima para los Juegos que empiezan el 23. Sí. Claro, está bien. ¿Quiénes son los atletas uruguayos que van en esta delegación? Bueno, Gonzalo Acosta, a quien veíamos en tenis de mesa, sí. A Henry Borges, que va a estar en judo, el judoka ciego, a Gonzalo Dutra en natación, que también veíamos que estuvo en Londres, sí. Eduardo Dutra, que compite en atletismo en silla de ruedas, y Carmelo Milán, que hace tiro deportivo. Bien, y van a bajar los técnicos también de cada disciplina, ¿no? Sí, a su vez va a viajar como jefa médica la doctora Rosselló, porque ella es doctora, y como jefe de misión Sebastián Fernández, el secretario. Bien. Bueno, se puede apreciar que hay algo positivo y que son varios los atletas que van a viajar en esta instancia, ¿no? ¿Qué me puedes decir de Gonzalo? Que acá lo vemos jugando al ping-pong. Bueno, Gonzalo en realidad tiene, él es bastante humilde, pero tiene varias posibilidades de conseguir una medalla. Se costeó él el entrenamiento, estuvo en Serbia, en Eslovenia, en Polonia y en República Checa, compitiendo y entrenando con los mejores del mundo, que es como él considera, los atletas que están a ese nivel consideran que son con las personas que se tienen que medir. Sí. Y bueno, y tiene posibilidades. Estamos viendo eso, ¿no? Que en el exterior sí consiguen el apoyo que acá en Uruguay no tienen. Sí, ¿no? Sin duda, veíamos que los argentinos tienen una beca, y depende de la medalla, es el dinero que se les otorga. Y bueno, y él lo que quiere es que se impulse el tenis de mesa en Uruguay. Claro. Eso es común con todos los deportistas con los que hablaste, incluso con los representantes de distintas instituciones. Los apoyos no son muchas veces los suficientes y es muy difícil conseguir el dinero. Claro, por ejemplo, la Mutual de Deportistas Ciegos nos decía, nosotros estuvimos muchos años sin sede, intentamos pedir un pedacito de tierra, algún lugar que se pueda hacer una cancha para practicar para los deportistas ciegos, y estuvieron 6 años, le habían pedido a la Intendencia, le habían enviado más de 30 fotos que le pidieron de lugares que estuvieran abandonados, que la Intendencia pudiera actuar, y bueno, después de 6 años le dijeron que no se lo iban a dar. Bueno, consiguieron una invitación de todas formas para ir a Lima, ¿no? Los de fútbol. Claro, los de fútbol para ciegos, después de que pasa que en el campeonato de la Copa América no pueden viajar, ellos se pierden la clasificación. No haber participado no pueden participar. Entonces, hoy hablaba con uno de ellos, después que ellos se van de la Mutual y están bajo la Unión de Ciegos del Uruguay, y lo que nos dijeron fue que consiguieron una invitación para Lima, a poder participar. Los invitaron. ¿Ir ahora? Para ir ahora, pero no hay recursos y desde el Comité Paralímpico les dijeron que no iban a poder ir. Bueno, ¿y qué hay sobre Alfonsina y su caballo, bueno, que sueña con estar en Tokio 2020? Bueno, Alfonsina, en realidad lo que a mí me gustaría transmitir, yo la he entrevistado varias veces, ella siempre daba como un mensaje positivo, de superación, y la verdad que todo esto como que la desbordó y fue que accedió a hacer la entrevista con nosotros.
Y bueno, ya charlas motivacionales en escuelas y se está preparando, su sueño es poder llegar a Tokio 2020. Y justamente lo que ella decía es que esto no solo afecta al atleta sentimentalmente, sino que ella ha hecho un montón de campañas para pedir dineros, para que privados pongan dinero, y todo esto como que empaña y hace que la gente no quiera colaborar con esos atletas que después tienen que buscar los fondos, porque obviamente como veíamos, la mayoría de las veces no los apoyan, y todo esto hace que a ellos les sea más difícil. Y en cuanto a su futuro, porque ella estaba viviendo en Portugal, ¿no? Después estuvo en México y bueno, y ahora está en la difícil tarea de, con un dolor en el alma, tal vez dejar de competir por Uruguay, que es lo que siempre ha hecho, porque le ofrecieron competir representando a España. ¿Porque ella tiene nacionalidad española? Ella tiene nacionalidad española. ¿Te das cuenta, ¿no? ¿no? Y frente a eso, o sea, ella siempre buscó todo para es más, hizo podio muchas veces por Uruguay, pero bueno, tiene otras condiciones en España, ¿no? Que acá no las tiene. ¿Qué le vas a reprochar, no? ¿De quién es la culpa? Vamos con un mensaje más, Bicho. Mensaje de Carlos, que dice: estuve viendo el informe y la verdad que es lamentable. Estos pibes son un ejemplo de superación y una vez más tenemos que ver cómo el sistema les da la espalda. Y para peor, hay vivos que están en todos lados aprovechándose hasta de los discapacitados. Sí. Gracias por hacer que todo se sepa y ojalá evolucionemos como sociedad. Tal cual, ojalá. Pero la viveza, ya ven, está a la orden del día en todos lados. Nadie se salva. Bueno, señores, hasta acá llegamos con nuestro informe.